Listo. A ver, entonces estábamos ¿en qué estábamos? Sí, ya. Habíamos probado la última vez que si f era integrable y, y g era continua, entonces la composición también era integrable en el intervalo a b, ¿no? Y creo que hoy vamos a preocuparnos por algunas propiedades de la integral, ¿no? A ver, vamos a empezar con nuestro teorema del día de hoy. Lo que dice el teorema del día de hoy es que si tienes dos funciones integrables y un número real, entonces, si multiplicas c por f, esa función también es integrable y además la integral de esa función c por f no es otra cosa que multiplicar la integral de f por el número c, ¿no? O sea, eso es lo que dice el 1. Y el 2 dice que si las dos son integrables, entonces la suma también es integrable y no solo eso, la integral de la suma es la suma de las integrales, ¿no? Y de hecho mucha gente le gusta decir cuando ve este teorema que la integral es un operador lineal, ¿no? Y eso de operador lineal solo es una forma payasa de decir que saca constantes y abre sumas, ¿no? Que por cierto, si ya están, supongo que ay, no sé en qué semestre van ustedes, pero que si ya llevaron álgebra lineal, ya han de haber hablado de qué es una función lineal, qué es un operador lineal, a lo mejor, no sé. Y entonces, pues eso, así le gusta decir a la gente, ¿no? Que la integral es un operador lineal, es decir, que saca constantes y abre sumas, ¿no? Y entonces, a ver, bueno, pues vamos a probar uno de los dos y el otro se les queda de tarea. Por supuesto voy a probar el 2 porque yo creo que es el que es más educativo, pero el uno pues ahí ustedes lo hacen de tarea, tampoco es que sea sumamente complicado, tampoco el 2 es sumamente complicado, nomás porque creo que es más educativo, lo voy a hacer. Y entonces, chin, pues creo que tengo que hacer primero, antes de empezar con la prueba del 2, voy a hacer unas observaciones y después ya voy a decir cómo voy a probar que f más gente es integrable, pues lo voy a probar con, con el criterio de la épsilon, pero antes quiero hacer como unas cuentas, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Y entonces, si usted empieza, a ver, si usted se toma una partición del intervalo AB, puede observar lo siguiente, ¿no? Entonces pasa todo lo siguiente. Chin. ¿De veras quieren que escriba todos estos conjuntos que voy a poner aquí? A ver, los voy a ir escribiendo, ¿no? Acuérdense que ya que no se toma una partición, pues esa partición se puede escribir como x0, x1, bla, 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 hasta xk, ¿no? Y entonces para cada i desde 1 hasta acá, uno puede definir los siguientes conjuntos. A ver si los puedo escribir. MIF, MIF. Ay, pues ya ni modo, pues los voy a escribir. Este es el supremo de los valores de la función, de tal manera que el x se toma entre el i menos 1 y el xi. Y el de abajo es el ínfimo de los valores de la función f, de tal manera que x se toma en el xi menos 1, xi. Y el de acá, así se llama MIG y MIG. Y díganme, jóvenes, ¿los tengo que escribir todos o ya nos aburrimos de escribirlos y ya puedo yo decir, ya todo el mundo sabe quiénes son esos? No me Nada contestan, eso más es está poniendo como la definición según las epsilon, ¿no? según la partición, ¿no? Ah, bueno, Para, eso. Sí, para por poder hablar de la suma superior y de la suma inferior de cada una de las funciones implicadas. Y las funciones implicadas en este teorema son tres, ¿no? La f, la g y la f más g, ¿no? Ya voy a acabar, entonces ya, pues, ya de una vez lo hago. Creo que no fue tan, ¿cómo se llama? Tan grave escribirlos todos, pero no se están aburriendo mientras los escribo todos. No, como que hasta para ir reflexionando. Para ir reflexionando que ahí voy, ya casi acabo. Ahí está.
Entonces, a ver, tenemos tres funciones, como dije, implicadas, son la f, la g y la suma, ¿no? Y entonces, pues, m y f no es otra cosa que el supremo de los valores de f en el intervalo correspondiente, y m y f minúscula es el ínfimo, y lo mismo para la g, aquí nomás tomo los valores de la g, la m y g, pues es lo mismo para la g, y también puedo hacer lo mismo para la función f más g, ¿no? Entonces, me tengo que tomar supremo ínfimo de todos esos valores, ¿no? A lo mejor ya que estamos escribiendo cosas medio inútiles, pues voy a hacer mi dibujito de siempre, aquí están los reales, aquí está el intervalo AB, y no estoy haciendo otra cosa más que partiendo ese intervalo en cachitos, acuérdense, ahí está la partición, no voy a poner muchos elementos de la partición, unos cuantos, y entonces aquí pongo el x y menos 1, y aquí pongo el x y, ¿no? Y entonces habría que hacer unas observaciones, o sea, estoy tomando, todavía no empiezo la prueba del 2, nomás voy a hacer las observaciones pertinentes. Entonces me estoy tomando los MI en mayúsculas y MI minúsculas para cada una de las funciones implicadas. Y entonces yo lo que quiero hacer, acuérdense que para esto de la epsilon, yo necesito saber cuál es la diferencia entre la suma superior y la suma inferior, ¿no? Las diferencias entre esos. Entonces voy a hacer un par de observaciones y yo creo que estas son las importantes. Observaciones. A ver. Las observaciones importantes son las siguientes. La primera es que, a ver, lo voy a escribir más o menos, para toda x en el intervalo x y menos 1 a x y, pues yo sé que f de x es más chiquito que el supremo, ¿no? Que el m y f. Y entonces, a ver si todo el mundo me lo deja escribir así resumido. Y entonces dices, pues yo sé que el primer sumando es más chiquito que el m y f, ¿no? Menor o igual que el m y f, porque m y f es el supremo. Y el otro, sumando, el segundo, es más chiquito que m y g, ¿no? Y entonces cuando uno observa eso dice, fíjate que este número para toda x domina a esta suma, ¿no? Eso quiere decir que esto es una cota superior de este conjunto, ¿no? De este conjunto que está aquí arriba. Es una cota superior de ese conjunto y entonces su supremo, que es la cota superior más chiquita, tiene que ser más chico que este, ¿no? Entonces yo puedo concluir aquí abajo que entonces el MI de F más G es menor o igual que el MI de F más el MI todos mayúsculas de G. ¿Se entiende esa parte? No estoy diciendo nada muy extraño. Y la 2, pues es exactamente lo mismo para toda x en el intervalo x y menos 1, x y, uno puede escribir, y ahora es al revés, ¿no? MI es MI minúscula F, es dominado por, bueno, o sea, f de x es más chiquito es más grande que el primer sumando, y g de x es más grande que el segundo sumando, y entonces tengo eso, y eso quiere decir otra vez que este número de acá es una cota perdón, lo dije al revés, que este número de acá es una cota inferior de este conjunto, ¿no? Y entonces como el ínfimo es la más grande de las cotas superiores, pues tenemos inmediatamente que se cumple que M y F más M y G es menor o igual que M y F más G. No estoy haciendo más que puras, o sea, todo esto me lo pude haber ahorrado si yo fuera un profesor de ciencias normal, hubiera dicho, todo esto es muy claro, ahí hágalo usted en su casa. Bueno, ¿y qué más? Ya, y tengo que ver qué onda con la suma superior y la suma inferior, ¿no? Eso es como que quiero ver qué onda. Acuérdense que todavía no empiezo la prueba del 12, nomás estoy haciendo observaciones que todo el mundo debería de ver, ¿no? Y entonces yo me pregunto cuánto es la diferencia de... Ay, ¿cómo es esto? Estoy pensando, ¿eh? Ajá. Ay, es que no sé si quiero de una vez hacer otra observación aquí. Espérenme un segundo, ¿eh? Sí, de una vez voy a ponerle aquí que cuando uno multiplica por menos la de arriba, por menos la de arriba, la del renglón de arriba, pues,
entonces la desigualdad se cambia, ¿no? Y entonces tengo aquí M menos M y F menos M y G. Y una vez lo digo para que no se me haga un relajo acá abajo. Entonces digo, ahora sí, ¿qué me pueden decir cerca de la diferencia entre la suma superior de F más G menos la suma inferior? Ay, perdón, lo puse mal. ¿Qué me pueden decir de la diferencia de esta suma con respecto a P menos la suma de F más G con respecto a P? Y entonces dices, a ver, pues vamos viendo quién es eso, ¿no? Esto por definición, no sé si se acuerdan, es la suma desde que y es igual con 1 hasta acá del M y F más G menos M minúscula de F más G, y eso se multiplica por el xy menos el xy menos 1. ¿Sí? ¿Ahí vamos o no, jóvenes? Y entonces, ¿qué? Ya no sé qué hacer. Así de estas dos, espero que lo vean, porque no quiero escribir mucho, puedo poner menor o igual, y de estas dos de aquí, de esta y de esta, yo puedo concluir que mi de f más g menos mi de f más g, ay, ching, puse un más de f más g, eso es menor o igual que, ay, ching, ¿dónde lo pongo? Menor o igual que, el primer sumando es menor o igual que mi de f más mi de g mayúsculas, ¿no? Ese es el primer sumando. Y el segundo sumando, ay, no me va a caber. Aquí tendría que poner mi de f. Ya lo voy a escribir bien porque parece que no lo estoy escribiendo bien. A ver. De esas dos, yo puedo concluir lo siguiente. Ajá. Ahí lo pongo. Listos. Entonces dices M y F más G menos MI, ay, no las puedo poner bien, ahí está, menos MI de F más G, mayúscula y minúscula, eso es menor o igual, esta primera es menor o igual que esta, ¿no? Entonces lo cambio, ¿no? Pongo aquí, eso es menor o igual que MI de F más MI de G, mayúsculas, ese es el primer sumando, menor o igual, y de la de abajo tengo que, ya no sé qué estoy haciendo, díganme. No sé si quería que quedara menor o igual, pero ahí le puso mayor o igual en la otra desigualdad de los negativos. Estoy pensando, ya hice algo mal, ya no sé qué hice mal. La desigualdad, la otra desigualdad, ¿no? A multiplicar por el signo se intercambia. Ajá. Se cambia. Este signo está mal, ¿verdad? A ver, lo voy a corregir. Sí, o sea, se volteó todo, pero el signo debería de estar. Es que volteé todo menos el signo. Ahora sí, ¿no? Sí, ¿no? Porque cuando multiplicas por menos, este es este, el signo se cambia y luego pones, bueno, menos esto y luego menos esto, ¿no? Y eso sí es lo que está escrito acá abajo, ¿no? Menos este es mayor o igual. Así no cambia, ¿no? Qué tonto. Entonces dices, asumo este con este, y entonces eso es esto, y eso es menor o igual, que es lo que estoy diciendo acá abajo, que sumar este con este, ¿no? Y entonces lo voy a poner así, y sumar ese con ese, pues no es otra cosa que poner aquí menos MIF menos MIG. Creo que ahora sí ya está bien. ¿Cómo ven, jóvenes? ¿Sí? ¿Todo el mundo? ¿Se tiene eso que acabo de circular en anaranjado? Y ahora sí, ¿por qué estoy haciendo eso? Porque acuérdense pues, que este es el que aparece en esta diferencia, ¿no? Entonces yo lo quiero cambiar por este de acá abajo. Entonces pongo un menor o igual y lo cambio. Y ahora sí ya lo voy a escribir. Ajá. Y entonces lo cambio y me queda la suma. Profe, Dígame.
En el M, en el menos, los M es minúsculas, ¿no es más? Sí, acá dices, ¿verdad? Aquí. Sí, Sí, ahí me, sí, sí. ahí es más, sí, sí es más porque factoricé el menos, ¿no? De los dos. Va, va, va. Gracias. Ahora sí, esto es menor o igual que la suma, desde que y es igual con 1 hasta acá. Y dije que iba a cambiar S por S, ¿no? Chin. A ver, lo voy a escribir y me dicen si ya no tengo que escribir nada más, o lo tengo que escribir todo. Pero bueno. A ver, aquí voy a hacer varias cosas, pero según yo son triviales todas las cosas que voy a hacer. O sea, tú dices, cambias este por este de aquí, ¿no? Y entonces te quedaría esta cosa que multiplica a este monito. Y entonces dices, pero como es una suma, pues se lo puedo cargar este por este menos este por este, ¿no? ¿Sí les queda más o menos claro? O sea, o no sé si les quedaría más claro si mejor rearreglo este como MI menos MI con las Fs y luego le pongo, ay, no sé qué hacer, díganme qué hago, o sea, ¿qué les digo? O si ya Según lo yo sí se escribo ve y claro como que ustedes ya lo estoy dicen, sí, escribiendo, pero no sé. y así sí se ve claro, o sea, estoy agarrando este, este con este, que es de aquí, y lo estoy multiplicando, ¿no? Y luego me faltaría agregar este, el otro, ¿no? O sea, M y G menos el M y G mayúscula y minúscula que multiplica a XY menos XY menos 1. O sea, estoy distribuyendo, rearreglando y lo puedo escribir de esa manera. ¿Por qué? Porque si uno lo ve, esto de aquí no es otra cosa que la suma superior, la primera parte no es otra cosa que la suma superior de F con respecto a P menos la suma inferior de F con respecto a P. Y la otra, lo siguiente lo pongo entre paréntesis, es la primera parte, y la otra es la suma superior de G con respecto a P menos la suma inferior de G con respecto a P. Y si quieren a este también le ponemos su paréntesis para que no se vea mal. O sea, díganme ustedes, porque podría ser 3 pasos intermedios, pero la verdad, según yo, no tiene ningún caso hacerlo. Se ve muy claro que se puede redistribuir y reacomodar de tal manera que te queden esas cosas que están escritas aquí. Y estas serían como las cuentas, y dices, pues ya acabé, ¿no? ¿Cómo hacen para que, o sea, qué tienen que probar? Pues tienen que probar que esta diferencia es menor que epsilon, ¿no? O sea, dan una epsilon, tienen que probar que esta diferencia es menor que epsilon. Pues, ¿cómo le hacen? Pues hacen que esta diferencia y esta diferencia sean menores que epsilon. Y eso sí lo pueden hacer porque tanto la F como la G son integrables, ¿no? Y entonces ya acabamos. Bueno, esto era como las cuentas, o sea, si uno se cree que esta diferencia es menor o igual que la suma de estas dos diferencias, ya acabó. Y ya nada más para terminar la prueba, aquí hay otro teorema, uno debería decir lo siguiente. Pues ya, ¿no? Ahora sí, ahí va la prueba de 2. Empieza diciendo, sea epsilon mayor que 0. Este, como, como f y g son integrables en el intervalo AB. Perdón, profesor. No Dime. como, ¿cómo se dice? Estamos sumando, ay, ¿cómo se dice? Ay, ¿puedes regresar tantito su hoja, porfis? Claro. Es que me revuelvo. Como ve que igualó, bueno, hizo que ese fuera más, menor o igual que todo el relajo de después de S de FP menos, bueno, la suma superior y eso, ajá. No tendríamos que definir como epsilon medios a la epsilon para F y para G para que quedara que ese sí es menor estricto que epsilon, como luego le hacemos. Sí, y lo vamos a hacer ahorita. Entonces, Es que como pues nos empezó estás, como epsilon me confundí.
te nos estás adelantando un poquito, pero sí, a ver, lo que quiero decir es, esto nomás era, todo esto que escribí son cuentas, ¿eh? Cuentas que pues, uno puede checar. De hecho, fíjate que no agarré ninguna epsilon, solo agarré una partición y dije, si es una partición, yo puedo, yo puedo concluir que se cumple esa desigualdad. Fue todo lo que dije. Y ahora sí ya voy a empezar la prueba. Y sí va por donde nos dices, Cosette, y exactamente vamos a hacer eso que nos dijiste, pero todavía no empezamos, o sea, todavía no lo hacemos, entonces ahorita lo vamos a hacer, ¿va? Entonces nos Ok. pasamos a pero lo que hay que recordar, lo que es que recordar es esto nada más, ¿no? O sea, nosotros probamos que para cualquier partición del intervalo AB, esta diferencia es menor o igual que la suma de estas dos diferencias. No, es todo lo que hicimos. Y de hecho ya te dije que si fuera yo como mis maestros de ciencias, yo hubiera dicho, fíjese usted que esta desigualdad es trivial y ahora sí ya voy a empezar la demostración. Porque sí es trivial, ¿no? No hicimos absolutamente nada más que observar cosas muy fáciles, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a empezar Pero la está mejor que nos explique, porque en lo personal a mí me hago más bolas cuando solo dicen que es trivial y no entiendo lo que pasa, porque yo no lo veo tan trivial. Pero Va, gracias. sí. Ahora sí, ahí va la prueba, ¿eh? Estas eran como las cuentas, otra vez, y la prueba empieza diciendo, sea epsilon mayor que cero. A lo mejor debería yo de decir, bueno, acuérdate que lo que tenemos que probar es que existe, voy a escribir rápido, vamos a usar este criterio pues de integrabilidad, que es el número 2 de un teorema. Lo que yo tengo que probar es que existe una partición del intervalo AB de tal manera que la suma superior de f más g con respecto a esa p menos la suma inferior de f más g con respecto a esa p es menor que epsilon, ¿no? Eso es lo que, ay, ching, me quedó horrible. Todo por no querer acercarme más. Lo voy a escribir bien. Me acerco más. Y entonces dices, lo que hay que demostrar es que existe esa partición de tal manera que la suma superior de f más g con respecto a p menos la suma inferior de f más g con respecto a p es menor que epsilon. Eso es lo que hay que probar. ¿Y para qué hicimos todas esas cuentas? Porque si se fijan en la página anterior ya tenemos una estimación de esta diferencia, ¿no? Y entonces dices, ahora sí, sea epsilon mayor que cero. Como f es integrable en el intervalo, a ver, yo sé que la función f sí es integrable, ¿no? Entonces ahora sí, para epsilon sobre 2, que por cierto también es un número mayor que cero, existe una partición P1 del intervalo AB, de tal manera que la suma superior, bueno, la diferencia entre la suma superior de f con respecto a p y la suma inferior de f con respecto a p es menor que epsilon sobre 2, ¿no? Y de la misma manera, como g es integrable, en el intervalo AB, para epsilon sobre 2 otra vez, aplicamos el criterio 2, existe una cosa que voy a llamar P2, una partición del intervalo AB, de tal manera que ahora la suma superior de G con respecto a... Aquí me es P1 y nadie me dijo nada, me comí el P1. Aquí es la suma con respecto a P2 superior menos la suma inferior de G con respecto a P2, esa es menor que epsilon sobre 2. ¿Sí? Y entonces ya nada más tenemos que decir lo que tenemos que decir. ¿Quién es? O sea, tienes que darme quién es la partición que quieres. Pues dices, la partición que quiero es una que refine tanto a P1 como a P2. Y ya sabemos cómo hacer eso. Nada más las unimos y esta es un refinamiento y lo voy a escribir aquí. P1, P refina P1 y P2 digo, y P refina P2, ¿no? Eso es lo que acabo de escribir ahí, nada más como una observación. Y entonces uno se acuerda, dice, lo rojo dice que lo que yo tengo que acotar es esta diferencia, ¿no? Ajá. Menos esta más GP. Ajá. 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 Sí.
Y entonces, pues ya acabemos, ¿no? Porque dices, por la página anterior, yo sé que la página anterior me decía que esto está dominado por la de F con respecto a P menos bueno, o sea, con la diferencia con respecto de F con respecto a P y la diferencia de G con respecto a P, ¿no? Eso es lo que dijimos en la página anterior y pues ya no hay que decir nada, ¿no? Sí, todo el mundo está bien, ya lo escribí mal porque ahí Es está. que, ¿verdad? Sí, con respecto a P, y ahí está. Sí, esa es la página anterior. La página anterior nos aseguraba esa desigualdad para cualquier partición, en particular para esa que acabo de definir en el renglón de arriba. Y luego ya nomás usas esto de que refina, ¿no? O sea, como esta P refina tanto a P1 como a P2, yo puedo decir que esto es menor o igual. Acuérdense, ¿no? Como esta refina, ay, ching, ya no sé qué decir. Díganme ustedes. No sé si abrir otro paréntesis y decir qué onda, pero ¿No nos basta nada más con eso y ya? Para decir que es menor que epsilon entre 2. no, ¿Por qué? porque las que son menores que epsilon entre 2 son P1 y P2, y aquí las que aparecen son Ps. ¿Sí ves? Pero, o sea, por lo que está escrito allá arriba, P1 está contenido en P, ¿no? Es un refinamiento. Ajá, ¿y eso qué? ¿No en eso se ocupaba el lemita? Ajá. Bueno, se ocupa uno de refinar, ¿no? Acuérdense que si hay estas dos cosas de aquí que refina, no sé si se acuerdan, pero entonces uno podría decir, a ver, nomás lo va a hacer para P1 y espero que para P2 se vea. Uno podría decir que entonces las sumas superiores, no sé si se acuerdan qué pasaba, cuando refinabas, las sumas superiores, Se hacen más chiquitas. se hacen más chiquitas, ¿no? Espérenme. Ay, como F con respecto a P es más chiquita que la suma superior de F con respecto a P1, ¿no? Esa es la primera que teníamos. Y la otra, como también refina, habíamos dicho que la suma inferior si refina es más grande, ¿no? Ajá. Aquí tendría que yo poner P1, ay, ya lo estoy. O voltear la desigualdad. Pues al revés. Ajá. Ya lo pongo al revés, de veras. Sí, da igual. Bueno, a ver, y entonces dices, las otras, las inferiores, No, cuando profe, pones, perdón, en las sumas superiores, no la suma superior del refinamiento es más chiquita. ajá, sí, gracias, decrece, ¿no? Sí, Sí, sí. así va, ¿no? Ujú. Y en la otra crece, ¿no? Entonces de una Sí. vez la voy a poner así. Ay, espérame. En la otra crece. Y entonces uno debería de poner esta, ¿no? ¿Qué, ¿Sí? qué no pesa el refinamiento de P1, profe? Ay, ya no sé quién es Es el al revés, ¿no? refinamiento de quién. Ya no sé quién es. No, Las P1 y sumas. P2 son el refinamiento de la P. No, P es No, refinamiento de P es P1 y refinamiento P2. de P1 y P2. Y A ahí ver, está al revés déjenme, la desigualdad. déjenme pensarlo porque ya me confundieron. Le voy a borrar todo esto. Entonces, o sea, entre más puntos tengas, más pequeña es la suma. O sea, aquí va el P1. O sea, que sí lo había escrito bien la primera vez y me confundieron. Sí está bien, o sea, el que refina se hace más chiquita. O sea, cuando refinas, las sumas superiores se van haciendo más chiquitas. Sí. Y cuando refinas, las sumas inferiores se van haciendo más grandes, ¿no? Entonces aquí deberías de poner el refinamiento y aquí el P1, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no, Sí. jóvenes? Y entonces dices, y luego la multiplico por un menos y entonces eso me cambia la desigualdad, ¿no? Y entonces uno podría decir, pues entonces la suma de FP menos esta. Acuérdense que aquí vamos a multiplicarla vamos a multiplicar por menos la de arriba para cambiar la desigualdad, es menor o igual que la suma de FP1 superior menos la suma inferior de F con P1, ¿no? Y entonces, ahí está.
¿Sí, todo el mundo o no, jóvenes? Sí, de hecho ya lo habíamos probado antes. Sí, Sí, ya sé, pero pues, es que no sé. Bueno, ya, ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Eso es para P1 con F, ¿no? Y para P2 con E podría ser lo mismo, pero eso sí ya no lo voy a escribir. Uno puede decir, pues fíjate que como P refina a P1, entonces este primero es menor o igual, lo voy a escribir ya acá abajo, es menor o igual que S, bueno, que la suma superior de F con respecto a P1 menos la suma inferior de F con respecto a P1, ¿no? Y ahora sí, esta es la que es menor que epsilon sobre 2. Y luego pones más. Y haciendo una cosa similar, que ya no voy a hacer porque según yo ya lo hemos hecho muchas veces, también tendríamos que la suma superior de G con respecto a P2 es menos la suma inferior de G con respecto a P2 domina a la otra diferencia, ¿no? A la diferencia del refinamiento, a esta de acá. ¿Sí? Y ahora sí, estas dos son P2. cada, perdón, Ahí estas, puso P, le faltan 2 nada más, ¿no? me faltó un 2, gracias, sí. G, esta es una G. Y entonces ahora sí, cada una de ellas es menor o igual que epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2, que es epsilon. Y ya acabé, ¿no? Esto nomás fue como un recordatorio, pero no sé si ya, o sea, deberían de tener estas cosas más o menos claras porque las voy a seguir usando, pues, y ya no quisiera volverlas a escribir cada vez que las uso, pero bueno, o sea, cuando refinas, pues, la diferencia del refinamiento es más chiquita que la diferencia de la original, ¿no? O sea, cuando refinas, esa diferencia se va haciendo más chiquita, de hecho, se va acercando cada vez más a cero, ¿no? Si la función es integrable, eso es lo que nos dice. Si Cuando ya acabamos, ¿qué acabamos de probar? A ver, ahora sí vamos a hacer un resumen de que. Bueno, primero, ¿preguntas acerca de esta prueba o todo está bien, jóvenes? Pues parece Todo que bien. todo está bien. todo bien. Parece que todo está bien. Y entonces acabamos de probar que si f y g son integrables, ¿cómo se llama? La suma es integrable, ¿no? Nos falta ver todavía que la integral de verdad es la suma de las integrales. ¿Y eso por qué, jóvenes? También ya hemos hecho algo similar varias veces, díganme. Tercer criterio. Tercer criterio, ¿no? ¿Y qué decía el tercer criterio? Que si tomabas una partición del intervalo AB, tú tenías que probar que ese número era el único que se metía entre todos, ¿no? Pero, ¿no estará escrito por ahí? Creo que no, estoy viendo, ya no sé qué quiero escribir. Si tú te tomas, ¿qué había escrito yo por acá? Podríamos decir que para toda partición P la suma inferior de F más G es menor o igual que las sumas inferiores que la suma inferior de F más la suma inferior de G, que esa a su vez es menor o igual que la integral de F más integral de G, y Sí, hacemos la eso, otra. sí, eso yo quisiera escribir eso, de hecho. Quisiera escribir que la suma inferior de F más G es menor o igual que la suma inferior de F más la suma inferior. Ya lo escribí mal y nadie me dijo. Todo está mal y nadie me dijo. De esta con respecto a P es menor o igual que la suma inferior de F con respecto a P más la suma inferior de G con respecto a P. ¿Y eso por qué? A ver, dime nada más, por molestarte. Por la observación inicial que hicimos, que tenemos que los supremos e ínfimos respectivamente tienen esas relaciones, que ya vimos Sí, en de esa hecho, observación. Y sí, entonces, como ¿no? solo estamos sumando, se respeta las desigualdades, ¿no? Exactamente, ¿no? Serían esta observación que está aquí, ¿no? Que está aquí. Por estas observaciones, uno puede decir eso que acabamos de decir, ¿no? Bueno, ya no sé qué estoy diciendo. Sí está bien. Es que ya no sé si lo dijimos o no lo dijimos. La suma Pero para inferior de las F más inferiores no G está al revés. es lo que estoy pensando, pero no sé. Déjame pensarlo 2 segundos. Para las sumas inferiores no está al revés, me dice.
Ay, no sé. No, Es que ahí abajito está igual esa desigualdad, pero al revés para las inferiores. Dime en dónde, porque ya estoy perdido. No sé qué me están diciendo, la verdad. En el punto número 2 de la observación, Ajá, en el MIF más MIG, menor o igual a ajá. el MI de la... No, debajo de ese. Esta. No, arriba de ese. Es que había... El que está en Ok, medio. esta. Ajá. Sí, Ajá. sí, sí. ¿Qué onda con esa? Entonces, diría que la suma de las sumas inferiores es menor, ¿no? Creo que lo escribimos al revés. Sí, es lo lo que dije al estaba yo revés. diciendo, ¿verdad? Confundí Es lo que los estaba yo versos diciendo. ínfimos, perdón. Bueno, pero a ver, bueno, ya no, ay, chin, me cambié no de hojas, sino de cosas. A ver, qué estábamos diciendo? Es que ya no sé qué quieren decir. Esto es lo que nos dijo Gael, pero dice que esto no es cierto, ¿no? Sí, lo confundí supremos ínfimos, una disculpa. Pero ¿qué queremos probar? ¿Qué queremos probar, jóvenes? ¿No se hubiera podido probar desde el principio que el supremo de la suma era la suma de los supremos? Y similarmente con los ínfimos. ¿Y eso qué? O sea, sí se Ah, puede pero que ya probar. tenemos De hecho, igualdades en... no, pero no tienes igualdades. A ver, primero quiero hacerte una aclaración. No tienes igualdades. O sea, esa es la aclaración que te quiero hacer. O sea, la suma de supremos no es el supremo de la suma. ¿Sí ves o no ves, Andrés? Dime. No sé, es que estaba tratando de probarlo en mi cabeza, pero según yo ya lo había probado. Chance estoy mal en esto, pero ¿no será de que f más g da un valor, ¿no? O sea, ese integral es un número y queremos que sea el mismo número que si tú agarraras el de la integral de f más el de la integral de g, dos números. Ajá. En mi cabeza estoy pensando de que como es un número único, la integral, que coincidan. Pero, o sea, no he hecho el desarrollo mental. Pero O sea, no me quieren decir nada, quieren que yo lo haga, eso es lo que me estás diciendo. fue una idea, pero No, pero sí, realmente una muy buena. lo que dice Kanek, no, o sea, creo que tú sí tienes que la suma superior de f más g de p, pues como ya sabemos que sí existe la integral, pues es más grande que la integral de f más g. Y eso a su vez debe de ser más chiquitito que la suma por separado, la suma con esa partición de f con la suma de g. Y como solamente hay un número para toda partición, y pues dejamos la partición en abstracto, pues tiene que ser la suma de las otras dos integrales. Sí, por ahí va mi idea, pero no sé si hay manera de realmente escribirlo. O bueno, estoy pensando. Es que tú deberías demostrar que la suma, ay, ¿cómo es, no? Que para toda partición tú lo que quieres mostrar en realidad es que este monito con respecto a P es menor o igual. O sea, a ti te gustaría, ay, no sé si ponerlo en otro color, bueno, ya lo puse así. Pues a ti, creo que lo que me están diciendo es, o sea, yo lo que quisiera es separarlas, ¿no? O sea, como que quisiera demostrar algo de este estilo, ¿no? Ay, lo puse mal y nadie me dijo nada otra vez. Pues acuérdense que el criterio ese dice, hay un único número que cumple con estas desigualdades, ¿no? Hay un único, o sea, sí. Y ese número, de hecho, se llama la integral, ¿no? Entonces, si pudiéramos probar que de verdad este se queda en medio de que este se queda en medio de estos dos, ya hubiéramos acabado. Creo que eso es lo que me están proponiendo, pero no sé si de veras es eso. Dime. Encontré, bueno, o sea, volví a intentar, pero, o sea, yo lo que hice es que la integral inferior, la suma de las integrales inferiores de f más g, de f y g, perdón, es así, ahora son menores o iguales que la integral inferior de f más g, ¿no? Porque ya justo estamos usando la propiedad del ínfimo, ¿no? Ajá. Y después eso debería ser menor o igual
que el supremo de la integral superior, perdón, de f más g. Pero eso sabemos que es igual usando propiedades del ¿De supremo. qué? Eso es menor o igual que la suma de las integrales superiores de f y g. Ay, creo que me estoy diciendo bolas a decirlo. Pero, o sea, mi punto es de que como tú sabes que f y g son integrales, las integrales inferiores y superiores son iguales. Entonces, en realidad, esa cadena de desigualdades te queda como en los extremos la igualdad y ya podemos concluir que lo del medio tiene que ser igual también, ¿no? Ay, no sé si te entendí bien. Sí, bueno, puse la integral inferior de f más la integral Ajá. inferior de g es menor o igual que la integral inferior de f más g. Ah. Sí, o sea, tú lo que dices es que este se puede, ay, chino, voy a escribir de una vez, que este se puede, o sea, esto sí es cierto, ¿no? Ajá, Eso me dijiste, ¿no? eso debería ser menor que la integral inferior de f más g. Por la observación que hicimos al inicio. Ahora sí creo que... Ah, ya no sé cuál es, me dices que es menor que la integral inferior de f más g. ¿Podemos volver a la página donde hicimos las observaciones? Ajá, Sí, estoy usando la observación 2 de azul. ajá. Y eso debería ser menor o igual que la integral inferior de f más g por la observación 2. No sé si ya me... Ajá. O sea, Pero, este de aquí también es menor o igual que la integral. Ya no sé por qué no pinta esta cosa, pero en un segundo. Este también debería ser menor o igual que la integral inferior de f más g. Creo que eso es lo que me estás diciendo. Eso sí también es sí, o cierto. sea, las sumas que tenemos de las integrales inferiores ahorita debería ser menor que las sumas superiores, perdón, debería ser menor que la suma inferior de f más g. Ajá. Pero es que justo estoy usando integrales inferiores y superiores porque como justo sabemos que f y g Que son las funciones. integrales, Ajá. entonces deberíamos tener que en vez de desigualdad debería ser igualdad. No sé si ya me expliqué bien. Es que está medio difícil explicar mi idea. Que, bueno, no sé qué están haciendo, no sé qué voy a hacer, si dejárselos de tarea porque se ve que no saben cómo hacerlo o hacerlo yo, pero creo que me voy a ir a meditarlo mientras me como un sándwich y porque es hora, no porque yo me quiera ir, y, y regresamos.